Hola clase, vamos a dar comienzo al cuarto vídeo del tema 10. Vamos a ver cómo se encuentran los sectores industriales en España hoy. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar un par de tipos de modelo industrial. ¿De acuerdo? Por un lado, la industria tradicional que está metida en un proceso de reconversión, cierre, transformación y después lo que son las industrias punta de alta tecnología y que además están recibiendo altas inversiones y obviamente en principio bueno, tienden a incorporarse además cerca de los lugares de poder, de decisión, también es una forma de influir, obviamente, y además en zonas industriales maduras, con lo cual, y parques tecnológicos, ¿de acuerdo? Pero cerca de obviamente, lugares que sean suficientemente importantes a nivel poblacional, de inversión, donde se menee capital. Entonces, obviamente, en ese sentido, están favorecidos los lugares tradicionales con industria y sobre todo pues Madrid y Barcelona, pero también aparecen otros lugares destacados. De todas formas, entramos directamente en los sectores industriales maduros, ¿de acuerdo? Y vamos a poderlo ver reflejado en cierta medida en el mapa, sobre todo porque son las empresas que han cerrado y a las que se les ha intentado buscar una alternativa laboral. Además, son las que más han sufrido con la deslocalización, porque en muchos casos se han trasladado, bien porque sean capitales extranjeros o bien porque son nacionales, pero van buscando más rentabilidad, con lo cual se han ido pues al norte de África, se han ido a algunos países de Hispanoamérica o a zonas de la India, el sureste asiático, en donde por cuestiones de salarios generalmente o materias primas en menor de los casos, obviamente, su rentabilidad ha crecido, la competitividad también, y por lo tanto, obviamente, es la que más ha sufrido dentro del territorio nacional. ¿Qué sectores industriales o qué especialidades industriales son las que más han sufrido? Por las más maduras, en este caso, obviamente, la industria metalúrgica, que estaba concentrada en Asturias, Cantabria y el País Vasco, que como vemos aquí en el mapa, pues son ejes industriales en declive, de acuerdo, la de fabricación de electrodomésticos, en este caso por la competencia sobre todo de los países asiáticos, que estaba también localizada en el País Vasco, pues bueno, ha sufrido también, obviamente. La naval, los astilleros, los gallegos han sufrido bastante, también en Galicia, sobre todo en Cádiz y en el País Vasco, ¿de acuerdo? Y después la industria textil, del cuero, que estaba centrada en Cataluña y Valencia, que también ha sufrido bastante, ¿de acuerdo? Lo que pasa que han diversificado, obviamente la oferta que tienen es mayor y han podido salir de este bache en mejores condiciones que otras zonas. Por otro lado, los sectores industriales más dinámicos, ¿de acuerdo? Que son los que tienen, pues bueno, buenas perspectivas de futuro, ya que tienen la demanda prácticamente asegurada, las estructuras están muy saneadas, son muy productivas y además están muy especializadas, ¿de acuerdo? Reciben mucho dinero del extranjero, ¿eh? Y en este caso, pues está desde el sector del automóvil, bien porque la implantación obviamente está asegurada en España y lleva muchos años haciéndolo, y además con las ayudas oficiales, el proceso de reconversión ha posibilitado el que se mantengan, por ejemplo, las que están situadas en Zaragoza, en Valladolid, en Valencia, ¿de acuerdo? Y además que se dedica a la exportación, ¿de acuerdo? Estamos detrás de Alemania y de Francia y es importante. El químico es también otra de las producciones importantes de la industria española, sobre todo la química ligera, que está orientada hacia la cosmética en general
es uno de los subsectores industriales que más expansión tiene. Eh, pero bueno, y el agroalimentario, que es quizá el más productivo, ¿de acuerdo? Si podemos ver, vamos a ver, tenemos aquí la industria actual, las ramas de actividad, y vemos que la industria de alimentación es, en porcentaje de cifra de negocios, la que más obtiene. ¿De acuerdo? Obviamente las eléctricas, las energéticas en general son las segundas, la tercera es la de vehículos y la química, como acabamos de señalar, es la cuarta. ¿De acuerdo? Simplemente para que veamos un poquito. ¿Cuáles son los sectores que están en crisis por decadencia? Bueno, la construcción, que tuvo unos años de gran prosperidad, a raíz del 2008 entra en crisis y está en retroceso. El turismo ha padecido, obviamente, o la industria que trabaja para el turismo ha padecido en bienes de consumo y demás, es la que más va a padecer, obviamente la construcción, eh, y bueno, ha arrastrado a todas aquellas que le ofertaban bienes y recursos, ¿de acuerdo? Sin embargo, está recuperándose, estamos hablando del 2021, está empezando a recuperarse, o por lo menos a recuperarse en las zonas que están mejor posicionadas en la línea de salida después de la crisis. Obviamente las zonas turísticas tradicionales o con mejores perspectivas se está volviendo a edificar, y bueno, por otro lado, además, el que se siga manteniendo la precariedad del empleo facilita en cierta medida que esto se despegue. No es, es la cara oscura de todo este proceso. Y bueno, ¿cuáles son los sectores industriales punta del momento? Pues bueno, las microelectrónicas, las telemática y más aún con la necesidad en la pandemia de tener buenas comunicaciones, la automatización, la biotecnología, la robótica se está desarrollando mucho, pero se ha implantado en España, nos hemos lanzado a ello con cierto retraso, aunque obviamente sí que destaca gente con una labor muy interesante y empresas que en su momento han sabido colocarse. ¿De acuerdo? En esta tercera revolución industrial es esencial, obviamente, la incorporación a la Unión Europea, ¿vale? En el 86, primero Comunidad Económica Europea, y a partir de los 90 ya la Unión Europea, con lo cual obviamente el mercado es muy amplio, competitivo, la normativa industrial que teníamos antes es sustituida por la europea y sobre todo se eliminan las ayudas estatales al haber desaparecido el INI y demás, con lo cual son ellas las que se tienen que lanzar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que podemos resumir de lo que hemos visto y que, digamos, resume lo que nos vamos a encontrar aquí? Pues que crecen los sectores de las nuevas tecnologías, que las tradicionales tienen que meter estos avances para rejuvenecer y si no, morir, que obviamente eso ha favorecido la deslocalización porque buscan reducir costes, también la política laboral ha favorecido algo a las empresas, no tanto a los trabajadores que han ido perdiendo derechos, ¿de acuerdo? Y también se ha facilitado la concentración de empresas en zonas centrales y muy cercanas a las zonas de poder, ¿de acuerdo? Va perdiendo peso la industria respecto a otros sectores, ¿de acuerdo? Sobre todo en la participación del PIB. También es cierto que se habla de cierto repunte o cierta nueva reindustrialización en España, ¿de acuerdo? Favorecida obviamente por la crisis laboral, el alto número de paro y las buenas perspectivas de las ayudas económicas que puedan derivarse debido a estas crisis que padece Europa, y que puedan favorecer la inversión de capitales extranjeros.
¿de acuerdo? ¿Qué se ha logrado dentro de la estructura industrial? Que se descentralice, ¿vale? Y obviamente potenciando las pymes. Nosotros tenemos un número de empresas similar al que tiene Alemania, pero en nuestro caso con un gran número de pequeñas y medianas empresas. En Alemania destacan empresas más potentes, más grandes. No es precisamente malo, ya que es precisamente la pequeña y mediana empresa la que, la que paga impuestos. La gran empresa en general aporta poco al Estado, ya que debido a la gran contratación de gente suelen gozar de muchas ventajas fiscales, mientras que la pequeña y mediana empresa tiene bastante menos y es obviamente la que paga más en ese sentido, porcentualmente al erario público. También se ha flexibilizado la producción, lo podemos ver obviamente porque se ha automatizado gran parte del proceso productivo. El tamaño medio de las empresas se ha reducido, ha aumentado el número de profesionales y técnicos cualificados, que tenemos muchos y muy buenos, que han tenido que obviamente muchos de ellos optar a salir del país para encontrar posibilidades laborales y sobre todo que se ha ido terciarizando la economía y por lo tanto la industria ha ido enfocándose hacia un sector puramente terciario como es el de investigación y desarrollo y obviamente eso es lo que viene denominándose terciarización de la industria, ¿de acuerdo? Que es más o menos los cambios que vemos. El I+D en general es bastante reducido, muy poco, menos de un 2%, ¿de acuerdo? Hoy en día menos de un 1 incluso, y están, digamos, muy concretadas. Van hacia las nuevas, la nueva industria, la más dinámica, la de la electrónica y la informática, y concretamente en Madrid y Cataluña. Poco más, ¿de acuerdo? El resto es muy dependiente y además no exportamos, con lo cual tenemos un déficit tecnológico y que obviamente se muestra simplemente por eso mismo, porque obviamente no estamos invirtiendo lo que se necesita. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver en general el índice de producción español, podemos ver los picos y los descensos en momentos de crisis del 2008, como podemos ver, 2008-2009 se dejó notar un poquito más adelante, de la crisis del 2008 al año siguiente ya se hundió la producción industrial, después se va a recuperar algo y obviamente si nos metemos en el 2020 también vemos el bajón con precisamente el tema de la pandemia y el cierre de la producción. En muchos sitios si observamos un poco los datos a nivel europeo podemos ver podemos compararnos con Francia, el Reino Unido o Alemania, ¿de acuerdo? En el índice de producción industrial, como podemos ver, pues bueno, tenemos algunos datos muy similares, lo que pasa que hay que tener en cuenta que obviamente en la base al año 2015, ¿de acuerdo? Obviamente tenemos que tener en cuenta también el número de empresas y el tamaño de estas. Consumo de electricidad 24,7 teravatios. Bueno, aquí tenemos un esquema, ¿vale? Del 85 al 2007 de cómo se recupera la industria, ¿vale? Hemos visto, esto ya lo habíamos visto, vemos aquí la división, por si queréis repasar los apuntes por esquemas y más rápido, ¿de acuerdo? Actualmente los sectores punta, aquí el Parque Tecnológico de Málaga, muy interesante, ¿de acuerdo? Que son incubadores de empresas y lo que pretende es un desarrollo local que en algunos casos sí que es interesante, ¿de acuerdo? Dinamiza bastante. Y entramos en lo que es la localización industrial hoy, que obviamente ha tendido, lo mismo que las inversiones, al desequilibrio territorial.
con lo cual se retroalimentan los desequilibrios demográficos, de infraestructuras, de equipamientos, el peso político. Obviamente es un problema, y además es un problema que se repite periódicamente en España, con lo cual obviamente, pues bueno, se sigue buscando Madrid, Barcelona y núcleos importantes, con lo cual obviamente, pues bueno, Bilbao no tiende a desaparecer, tampoco lo va a hacer Zaragoza, y obviamente Sevilla o Málaga, Valencia, son poblaciones suficientemente importantes y donde incluso si el sector industrial no está suficientemente representado, sí hay otros sectores económicos importantes que avalan la presencia, por lo menos eh, de cierta localización industrial. ¿De acuerdo? Entonces podemos hablar obviamente de áreas desarrolladas como son Madrid y Barcelona, que son la cabeza de la industria y que pues bueno, ha reconvertido sectores maduros, pero mantiene los dinámicos y se han establecido las industrias punta. Después vemos que hay áreas y ejes industriales en expansión, las coronas metropolitanas, los alrededores de las ciudades, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, se están instalando o están permaneciendo la industria tradicional, pero se están abriendo parques tecnológicos, suelo más barato, cercanía de otras industrias, ¿de acuerdo? Esas franjas periurbanas, esos alrededores o coronas metropolitanas, pero que están más cerca de las zonas rurales, ahí vemos pequeñas empresas muy especializadas, ¿vale? Y también de tecnología. En general trabajan por su contratación y con un desarrollo endógeno, ¿vale? En general en polígonos se encuentran. Y los ejes de desarrollo industrial, que hay tres: el del País Vasco, el Valle del Ebro y el Mediterráneo, ¿de acuerdo? El País Vasco se ha reconvertido, o Bilbao, Vizcaya, se ha reconvertido industrialmente, de ser una región madura a ser una región dinámica. El Valle del Ebro ha conectado los capitales vascos con Cataluña, y el del Mediterráneo, que se sigue extendiendo gracias a las buenas conexiones y que además conecta con el eje mediterráneo europeo, compuesto sobre todo por medianas, pequeñas empresas, de acuerdo, que aprovechan todo el desarrollo endógeno que tienen y con productos de buena calidad y gran competitividad económica. ¿De acuerdo? Las zonas en declive, que es las que veíamos antes en el mapa, podemos irnos para atrás y las vemos, las zonas en declive, sobre todo es Asturias, Cantabria, zonas del País Vasco, obviamente, la bahía de Cádiz, hasta Puerto Llano, aunque sigue con el tema de la energía, con lo cual aguanta, y las zonas internas de Castilla y León, que en su momento, bueno, tuvieron cierto desarrollo, ¿de acuerdo? Pero que obviamente por la crisis de la minería se han venido a pique. Otras zonas que son desiertos industriales y que obviamente, pues bueno, es generalmente en el interior, ¿de acuerdo? Entre los que destacan ciertos enclaves que se salvan, pues bueno, como Valladolid y Burgos en este caso, y tenemos aquí pues que Huelva, Cádiz y Sevilla, tirados por un sector industrial sevillano potente que lo salva. Obviamente en él estaría Málaga. Aquí se señala esa falta de conexión que habría entre estas dos grandes capitales y que uniría estos dos ejes que están prácticamente aislados, el costero malagueño y el del Valle del Guadalquivir, y que sería necesario comunicar para que esto fuera mucho más dinámico todavía, pero que por lo que sea pues no se ha realizado. Quizá es el gran error, ¿no? Y después, bueno, el resto, obviamente, Extremadura, buena parte de Castilla y León, las Baleares, Canarias, a la Andalucía interior montañosa, Castilla y La Mancha, están
obviamente en un vacío, en un desierto industrial, pues bueno, que, que señala un futuro muy complicado, ¿vale? Si nos metemos ahora ya definitivamente en, en datos del 2017, que son los que se han publicado en el 2021, ¿de acuerdo? Eh, la cifra de negocios de la industria crece, ¿de acuerdo? En ese sentido, pero claro, no estamos hablando a día de hoy. Están creciendo las empresas y obviamente crece el personal ocupado en principio, pero bueno, también está entrando en crisis el sector. Bueno, aquí tenemos una foto de polígonos industriales, de antiguas plantas siderúrgicas, haciendo ver cómo funcionaban y como hoy todo esto está cerrado y, por ejemplo, pues la ría de Bilbao va a dar lugar a una reconversión donde tenemos el Guggenheim y el paseo al lado de la ría, se ha recuperado todo ese territorio, pero obviamente, bueno, ahora se dedica a otras actividades, no están aquí la chimenea de los Altos Hornos, ¿sabes? Bueno, se mantiene una que sigue emitiendo una pequeña llama, pero es meramente un recordatorio, en un monumento a lo que fue. En cuanto a la producción de industria manufacturera, aquella que no está automatizada totalmente, sino que emplea mano de obra, vemos que ha ido creciendo, que se mantiene poquito a poco y que va increciendo en 4 años, pues bueno, ha ganado 60-70 mil trabajadores. Perdón, millones de euros. Y pues bueno, vamos en alza en este sector muy lentamente, ¿de acuerdo? Muy lentamente, pero las crisis obviamente sí nos hacen pupita. La concentración industrial, ya lo hemos visto, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana son las principales, ¿de acuerdo? Y bueno, curiosamente la rama de actividad con mayor porcentaje de ventas fuera de España es el material de transporte, o sea, los vehículos. Esto ya lo hemos visto y podéis aquí consultar algunos datos dentro de lo que son las publicaciones del INE. ¿De acuerdo? Problemas de la industria y acabamos el tema. No podemos competir con el precio de los productos de los países del tercer mundo o de China concretamente, con una gran capacidad industrial, pero con después un mercado laboral muy sujeto a los intereses del partido, ¿de acuerdo? Pues bueno, la consecuencia de liberalizar la economía, estar metidos en una política del GATT donde se liberalizan la entrada y salida de productos, se eliminan los aranceles y obviamente llegamos a acuerdos internacionales con terceros países con unas condiciones muchísimo más benignas a la hora de producir para las empresas y peores para los trabajadores, pues la conclusión es que obviamente no podemos competir. El mercado chino nos arrasa, ¿de acuerdo? Y después la alta tecnología de Estados Unidos, por otro lado, también. Dependemos además de inversiones extranjeras, ¿de acuerdo? Nuestro poder económico obviamente se ha reducido mucho, el Estado ha privatizado, con lo cual obviamente eh, en lo único que hemos centrado la economía y ese ha sido uno de los grandes problemas, ha sido en la construcción. Entonces, con la crisis que ha sido muy dura precisamente en ese sector, pues lo ha padecido el Estado, ¿de acuerdo? Y obviamente hoy en día, al carecer el Estado de participación suficiente en muchas empresas y las empresas públicas que se crean son todas en su inmensa mayoría deficitarias, cuando no lo son se empiezan a privatizar, obviamente carecemos carecemos de un gobierno o de un Estado y más allá que pueda aplicar políticas coyunturales anticrisis. Y lo que ya corona, que ya hemos repetido, obviamente la escasa inversión en I+D. ¿De acuerdo? No hace competitivas nuestras industrias fuera. ¿Vale? Bueno,
en nuevos usos, obviamente, y nuevos aprovechamientos. Podemos ver aquí los parques, el parque tecnológico, parte del parque tecnológico. Aquí tenemos una vista un poquito más cercana de él, interesante, el de Málaga. Y pues, aquí podemos ver resumidos lo que es la política estructural en cuanto a nuestra industria, ¿de acuerdo? Es lo que se pretende. Otra cosa es que se haga. En cuanto a la política territorial, vemos que hay problemas de desequilibrio y de reparto industrial y obviamente lo que se pretende es hacer una política de promoción industrial con incentivos regionales, obviamente, y de desarrollo endógeno, impulsando obviamente el potencial de cada territorio. ¿De acuerdo? Y en cuanto a política medioambiental, ya que las directrices europeas remarcan esto, pues bueno, obviamente controlar el uso abusivo de los recursos, de la contaminación del medio y de la degradación del paisaje, y todo esto lleva obviamente una serie de actuaciones desde la protección del patrimonio industrial como zona protegida, rehabilitación de zonas, adopción de medidas correctora siguiendo el protocolo de Kioto, ¿de acuerdo? Investigación, además, mucha investigación en nuevas tecnologías limpias para la industria que sean suficientemente rentables, obviamente, y por lo tanto, y obviamente prevención del daño mediante una reglamentación de actuación. Podemos ver aquí un poquito cómo han crecido las ventas de materiales según productos. Es de destacar la fabricación de productos farmacéuticos, donde con muy poca inversión aparecemos muy destacados. Y obviamente lo vamos a ver un poquito más adelante después de la construcción, que bueno, simplemente ha mejorado, pese al bajón de las crisis y por la pandemia en el 19-20, primero porque entrábamos en un pequeño proceso recesivo en cuanto a la vivienda de segunda mano, pero la vivienda nueva sí, más construcción y sube el precio. Eh, pero bueno, en principio que es la única obviamente que crece, las demás bajan y es la tendencia, ¿de acuerdo? En inversión en I+D, pues bueno, aquí tenéis datos de cómo bueno, va fluctuando y alguna de las más interesantes es sobre todo cómo se invierte y cómo tiene mejoras en cuanto a la industria farmacéutica, en donde estamos metidos entre los países que más o menos van en cabeza, ¿de acuerdo? Nuestra industria farmacéutica. Curioso, a la cabeza, obviamente, de solicitud de diseños industriales españoles destaca Cataluña, después la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía, que va en cuarta posición. Cataluña muy adelantada, obviamente, respecto prácticamente con la misma cantidad de solicitudes que las otras tres restantes, ¿vale? Las tres que le siguen. En cuanto a patentes, destaca la farmacéutica, que son las que más destacan. Y como empresas líderes en inteligencia artificial, como vemos aquí no aparece ninguna española, vemos que es Microsoft, IBM, Samsung, Qualcomm, Google, Philips, Siemens, Sony, Intel y Canon. Ninguna, ninguna es ninguna es española, obviamente, y la mayoría, como vemos, pertenecen a empresas, la mayoría, no todas, a empresas norteamericanas o asiáticas. Y con esto hemos terminado el tema y si tenéis alguna duda, pues ya lo siguiente que haremos será comentar actividades prácticas para salvar, salvar el examen de PEBAU selectividad.